¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente los saludo en este espacio que hemos dedicado a nuestra Madre Santísima, después de haber rezado juntos el Ángelus. Pues ahora vamos a continuar con la reflexión que nos hemos propuesto. Ahora estamos viendo a María dentro de este aspecto bíblico de su participación en la historia y cómo esta participación en la historia se hace historia también en nosotros. De tal manera que la Sagrada Escritura se convierta en algo dinámico, en algo que tiene que ver con lo que nosotros vamos haciendo, con lo que nosotros estamos viviendo, y no solamente con algo que, bueno, qué bonita historia, qué bonito libro de historia de los judíos, ¿verdad? O de la primera comunidad cristiana, pero no tiene nada que ver conmigo. Y eso absolutamente no es lo que nos presenta. Y por eso yo quisiera ahora pasar dentro de esta perspectiva de la Sagrada Escritura. Me gustaría pasar ahora a contemplar a María dentro de la Escritura, porque es desde la Escritura, desde lo que ella hace, desde lo que ella dice, como nosotros podemos entender su misterio, pero principalmente nuestro misterio. Más aún, ahí en ella, en lo que hace, en lo que dice, en el papel que toma dentro de la Escritura, dentro del proyecto de Dios, es donde la misma Iglesia puede encontrar el sentido y la razón de su ser. Sin María, al menos corporativamente y como Iglesia, estaríamos perdidos. María es la mujer que, aún siendo humana como todos nosotros, porque ya sabemos que Jesús, como se dice, se cuece aparte, ella nos muestra en su persona lo que significa ser un verdadero discípulo. Pero su participación en la historia, la forma como Dios la coloca dentro del proyecto de salvación, cómo la coloca en la historia de este tramo de la historia del pueblo, qué es lo que ella representa, qué es lo que ella significa, y cada una de sus palabras y cada una de sus acciones pues tienen mucho que ver con nosotros y tienen mucho que ver con lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos y sepamos del proceso de salvación del ser humano. Y que la Iglesia, viendo y contemplando a la Virgen María, sepa también cuál ha de ser su misión y su papel dentro del proyecto de salvación. Por eso quisiera leerles un pedacito de este texto de Pablo VI que escribe en la Marialis Cultus. Ya ven que les he recomendado mucho leer este texto de la Marialis Cultus porque pues nos presenta una dimensión nueva, más que nueva, renovada, de pues una visión que se tenía, les decía, en una de nuestras reuniones anteriores, donde María pues cada vez más privilegios y cada vez la fueron exaltando más, que no es porque no se lo merezca y porque no es así, pero en un momento dado hay un escrito que leí cuando estaba estudiando, cuando estaba preparando todos estos materiales hace muchos años, cuando estaba estudiando, en donde en ese documento que creo que era del siglo XIV, la exaltación de la Virgen María, sus cualidades, sus privilegios, etcétera, eran tantos y tan divinos que créanme que era difícil saber si estaba hablando del Espíritu Santo o estaba hablando de la Virgen María. No se distinguía. Entonces, como dice el viejo refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Y en ese sentido escribe lo siguiente. Permítanme leerles este parrafito de Pablo VI en la Marialis Cultus. Es el número 30 de la Marialis Cultus, dice, o el culto a la Virgen María. Dice, pero no quisiéramos que la impronta bíblica se limitara a un diligente uso del texto y símbolos sabiamente sacados de las Sagradas Escrituras. Comporta mucho más. Requiere, en efecto, que de la Biblia tomemos sus términos y su inspiración, las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto. Y exige, sobre todo, que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, o sea, María, sean también iluminados por la luz de la palabra divina
e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. De manera que vamos a la Sagrada Escritura para contemplar a nuestra Madre Santísima, la sede de la sabiduría, pero para escuchar a quien tiene sentado en sus piernas. Hay varias representaciones de María, son de las representaciones más antiguas. Quizás seguramente en casa tengas una o la hayas visto, donde está la Virgen María, que tiene forma de trono, ¿verdad? Y está sosteniendo en sus piernas de frente a Jesús, que está a veces con un papel en la mano, o que está haciendo el signo de que está o bendiciendo o que está predicando. Entonces es el llamado a escuchar a la sabiduría misma, que está en la sede de la sabiduría. Entonces siempre unidos, cada uno en una dimensión diferente, pero siempre están unidos. Por eso es muy importante que nosotros contemplemos y empecemos un proceso de, voy a decirlo de esta forma, no sé si sea totalmente correcto, de encarnación de la Virgen María. Reconstituirla como ser humano, como una persona que vive la historia como la vivimos tú y yo. Ella no conocía este texto, ella no conocía la Biblia, el futuro de la Biblia. Conocería algunas partes importantes del Antiguo Testamento, como toda mujer judía, pero nada más. O sea, desde que llegue el ángel y todo, pues para ella va a tener un cambio, pero diametral, toda su vida. Ella, como lo he comentado en algunas ocasiones, pues ella esperaría casarse normalmente, tener su fiesta. Ya estaban preparando seguramente, estaban haciendo todos los preparativos. José estaba terminando de preparar la casa donde vivirían ellos dos. Todo el pueblo estaría ya pues alborotado con todo este tema, en fin. Seguramente que pensaría también tener más hijos de José, y bueno, pues como todas las mujeres de su tiempo, pues ser elegida para ser la madre del Mesías, que se esperaba que ya era inminente que llegara, ¿no? Pero nunca se pudo imaginar que Dios haría una cosa pues totalmente pues fuera de la historia, ¿verdad? Y que ella engendrara del Espíritu Santo y no de José. Pero su vida era una vida humana, como la tuya y como la mía. Y tenemos que regresar a esa visión, la visión de la mujer de Nazaret. Ya desde el Concilio Vaticano, pero más cerca de ya en el cambio del milenio, sobre todo con la participación muy activa de Juan Pablo II, vamos a empezar a ver diferentes iconos de la Santísima Virgen María, pinturas y demás, que nos presentan pues a la mujer de Nazaret, ¿sí? Ya no está rodeada de ángeles, ya no le sale un halo de luz, ya no flota sobre el piso, ya no tiene así una cara pues ya que tiene ahora de resucitada, ¿verdad? Sino que nos la presenta en los ambientes, en los lugares, en la carpintería, en su casa. Y en ese sentido, pues las nuevas películas, ¿verdad? Les he recomendado mucho esta de María de Nazaret, que así se llama, y la mayoría de las películas, especialmente las nuevas, nos presentan ya una visión de María muy de su época. Pues así es como vivía ella. O sea, era una mujer no en la pobreza. María no vivía en la pobreza extrema como hoy hay tantos hermanos nuestros que viven. Podríamos decir que María en Nazaret pues sería lo que hoy llamaríamos de clase media, ¿no? O sea, tendría su casa, sus papás vivirían en la casa. No sabemos mucho de su historia antigua, a qué se dedicaba sus papás, Joaquín y Ana, como los conocemos por el Evangelio de Santiago. No sabemos mucho de eso, pero sabemos en adelante pues que se casa con un carpintero, y el carpintero pues era un artesano. O sea, no había muchos carpinteros, en Nazaret habría uno, y probablemente alrededor, en todos los pueblitos y lugares del alrededor, pues solamente habría un carpintero, y se necesitaba talento y se necesitaba fuerza. Por eso cuando nos presentan
a José el carpintero, un viejito vetusto con una ramita floreciendo en su bastón, pues dice uno, no invente, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, ese no puede ser José, ese no puede ser el padre putativo de Jesús. Imagínense la imagen que iba a tener este niño, porque este niño al principio pues no sabe que es Dios y que es el Hijo de Dios. Él cuando vio a José pues pensó que él era su papá y le llamaría así, papá. Y por eso en la escena donde se pierde le dice María, tu padre y yo hemos estado pues angustiados, es decir, se fue creando verdaderamente una relación de familia, mamá, papá, hijo, ¿sí? Y José le llamaba hijo a Jesús y Jesús le llamaba papá a José. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Él va tomando conciencia de su mesianismo, pues ahí en esta escena de los 12 años, cuando ahí Lucas ha querido integrar el momento en que él toma conciencia o empieza a tomar ya una conciencia clara de su relación con el Padre, ¿verdad? ¿Acaso no saben ustedes que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Como que hubo ya rayos, luces. Él empieza a descubrir que efectivamente es hijo de Dios a los 12 años, porque es cuando se empieza a ser adulto según el pensamiento de los judíos. Antes de eso es un niño. A partir de los 12 años ya puede ser testigo y puede ser ya entrenado para los temas de la guerra. Ahí él empieza a tomar conciencia ya de su ser mesiánico, de su ser Cristo, pero aún así termina el texto de Lucas diciendo, y regresó a Nazaret y los obedeció por el resto de su vida, ¿no? O sea, hubo una relación familiar hasta que él empezaría ya su tiempo de predicar, que sabemos que empezaría alrededor de los 30 años. Entonces, tenemos ahí a una mujer pues, que va viendo la historia como se le va presentando, pero basado en la experiencia anterior. Y es una mujer como tú y como yo. Entonces, cuando tú empiezas a decodificar todo esto, cuando tú empiezas a encarnar o hacer que María sea María de Nazaret, entonces te empiezas a parecer. Porque, oigan amigos, pues yo no me parezco a esa mujer así elevada entre ángeles y todo este rollo, nada que ver, ¿verdad? Pero sí, cuando la veo a lo mejor orando en un rinconcito de su casa, ¿verdad? Cuando la veo pues en su familia, con José y con su hijo, entonces empiezo a pensar que no está lejos de mí y que si ella, siendo una mujer, o sea, un ser humano como yo, respondió generosamente y vivió todo esto, pues yo también puedo esforzarme. Ciertamente, pues cada uno, como lo vimos en su momento, va a recibir gracias particulares de Dios para la misión que se le ha encomendado. Pero si tú eres esposa, pues tienes un modelo maravilloso en nuestra Madre Santísima. Habrá que recorrer los pasajes de nuestra Madre Santísima, que es lo que vamos a ir haciendo en nuestras próximas reuniones, ir viendo cómo la Sagrada Escritura nos va presentando dentro de María un modelo maravilloso para la vida de todos y cada uno de nosotros. Para mí como sacerdote, para ustedes como laicos, sea que seas esposa, que seas madre, que seas esposo, que seas trabajador, lo que sea que seas, María presenta en su vida ordinaria, si sabemos decodificar bien el texto de nuestra Madre Santísima, no solamente los explícitos, hay muchos textos que son implícitos, o sea, no son textos donde aparece directamente la Virgen María, sino son textos en donde hay una referencia directa, implícita a nuestra Madre Santísima, tanto en el Antiguo Testamento, pero mucho más en el Nuevo Testamento. Así que bueno, pues con esto dejamos ya nuestra reflexión de este día y pues la invitación a que tomes tu Biblia y quizás empieces a leer el Evangelio de San Lucas y empieces a ver a una mujer que pues, está en su cocina, está en su cuartito, ¿verdad? Que no es una sala así con de esas camas así llena de holanes y almohadas, ¿no?
a lo mejor un petate, una camita como sería de aquel tiempo, ¿verdad? Y te empiezas a imaginar que ahí vivía la madre del Señor. Y que esa era su vida, era la vida de las mujeres de Nazaret. Así que nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana para continuar nuestra reflexión. Buen provecho, que el Señor te bendiga y muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Hasta mañana.